Una vez más, vamos a leerlo. Y miró Dios la tierra. Y cuando se refiere aquí a la tierra, se refiere a la tierra natural, pero también a nosotros que fuimos hechos del polvo de la tierra, a los seres que habitaban en ella. Y aquí que estaba corrompida, adulterada, maleada. Dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Había dejado el camino de Dios y había tomado otros caminos. Y le dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí. Porque la tierra está llena de violencia. ¿Llena de qué? De violencia. ¿Saben por qué en estos tiempos se ve tanta violencia? Violencia al andar, al hablar, al caminar, en los medios. Porque el final ya está cerca, hermanos. Inclusive esa violencia, si no nos cuidamos, se nos brinca a nosotros y también nos convertimos en seres violentos, ¿verdad? Yo me acuerdo que iba en el metro y yo iba bien contento, pero la gente iba corriendo y de repente yo también empecé a correr y me empecé a desesperar. Yo me quería subir al metro y hasta que reaccioné y dije, yo no llevo prisa, que se suban ellos. Pero ¿sabe una cosa? Nos contagiamos, nos contagian, ¿verdad? Y si escuchamos ahorita aquí afuera gritos y ¡ay, pleito! Y vemos que lastiman a alguien que queremos, nos contagiamos, ¿verdad? Nos metemos y cuando menos cuenta nos damos, decimos, no es ni nuestro problema, porque esa violencia está aquí. Y la violencia estaba en la carne y sobre la tierra. Y esa era una evidencia de la maldad que había llegado a los ojos de Dios, por los cuales Dios había determinado destruir completamente a la tierra. Tremendo, ¿no? Por la violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. El gofer es la madera de ciprés. Harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. La embetunarás, como poner betún, como el pastel, con brea. ¿Cuál era la brea? Es lo que a los árboles cuando se hieren les brota. Algunos dicen que son las lágrimas de los árboles. Bueno, esta brea que muchos usan como cera para hacerse rastas, ¿han visto? O para pegar cosas. Bueno, esta cera es la que embetunó el arca, por dentro y por fuera. ¿Ok? Hizo aposentos en el arca, etc. Ok. Noé. Noé fue un hombre que halló gracia delante de Dios. Y por esa gracia Dios salvó a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Por amor a Noé. ¿Y por qué Noé halló gracia delante de Dios? Un arca de gofer. El arca es un barco, ¿verdad? ¿Cuántos pisos tenía? Tenía 3 pisos de alto, divididos en aposentos. Tenía una sola ventana y tenía una sola puerta. Ok. El arca fue cubierta por dentro, ¿verdad? Y por fuera. Esto quiere decir que lo que pasara afuera del arca no iba a afectar a los que estaban adentro. Y los que estaban adentro no podían afectar lo que pasaba afuera. Fíjese, vamos a aprender algo bien poderoso en esta hora. Los que estaban adentro no podían afectar en nada lo que sucedía afuera. Y los que estaban afuera no podían cambiar nada, o las inclemencias, o la tormenta, o el agua que azotaba, o los problemas, no podían hacerles nada a los que estaban adentro. La única condición era creer y subirse al arca. Dios habló. ¿Con quién habló Dios? Con Noé. Y le dijo, hazte un arca. ¿Qué tenía que hacer Noé?
Obedecer. Obedecer. Si Noé no hubiera obedecido, no hubiera arca de salvación. Tremendo, ¿no? Y la otra, hazte un arca porque va a llover y la tierra se va a destruir. ¿Qué tenía que tener Noé? Fe. ¿Fe en quién? En la palabra de Dios. Si Noé no creía en lo que Dios decía, no iba a hacer el arca. ¿Me explico? No iba a alertar a la gente, no se iba a apresurar, no se iba a apurar. Y nosotros, hermanos, para ser salvos necesitamos obedecer y tener fe. Necesitamos obedecer y tener fe. ¿Obedecer a quién? A la palabra de Dios. ¿Y tener fe a quién? En lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios nos habla y nos da promesas y nos da señales y nos dice que nos cuidemos, tengamos fe y creamos y apresuremos nuestros pasos y no desviemos nuestro blanco. ¿Saben por qué? Porque se va a cumplir. Si Jesús murió y él había profetizado que iba a resucitar, Él resucitó. Si Jesús dijo que él se fue en las nubes, y si Jesús dijo que iba a regresar por su pueblo, Él va a regresar. Él va a regresar. Y nosotros tenemos que tener fe. Y tenemos que empezar a trabajar en aquello que Él nos ha mandado. ¿Cómo? A través de la obediencia y de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Va a llegar un día, hermanos. ¿Usted cree que Jesús viene? Amén. ¿Usted cree que sus hijos son salvos? Amén. ¿Usted cree que su lucha va a tener una victoria? Amén. En Cristo Jesús, es cierto, leíamos en la lectura, ¿verdad? Sé contentarme, sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo poco. Y no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo todo lo podemos, ¿de acuerdo? Pero hay que tener fe. Estoy muy débil y muy cansado. Esfuérzate y sé valiente. Estoy muy desanimado, alégrate, ¿verdad? Estoy muy confundido, ten paz. Asienta tus pensamientos, ponlos en el Señor, espera en Él y Él hará. ¿Me explico, hermanos? Ok, estaba pasando algo tremendo aquí. Noé empezó a trabajar, levantó el arca, se subió y juntamente con él los animales. Si le dijeran, hermana, usted va a meter aquí al templo 2 de cada animal que hay en esta palapa, diferentes, o 7 con su pareja, créame que sería un trabajo arduo y difícil. Agarrar un pajarito, a ver, alcánzalo, correteándolo, está difícil, ¿no? Pero Dios hizo algo sobrenatural. Noé solamente tuvo que creer y empezó a hacer las cosas por fe. Él hizo los cuartos para cada animal, ¿verdad? Y él confió que adentro no se iba a tragar la víbora, el armadillo a la víbora, ni la víbora se iba a tragar al ratón, ni el ratón iba a morder al perro, ni al perro se le iba a llevar el águila para comerlo. Él confió, tuvo fe. ¿Y saben qué? Dios cumplió. Dios cumplió y de manera sobrenatural se mantuvieron vivos. Algo tremendo, ¿no? Algo tremendo. Viene el Señor Jesús por nosotros, hermanos. ¿Creemos en Jesús que viene por nosotros? Amén. ¿Estamos cuidando nuestra salvación? Amén. Va a venir el Señor por nosotros y nos vamos a ir en las nubes con Él. Y tristemente en las nubes vamos a ver que hay algunos que no se fueron. Que hay gente que amábamos, que creíamos estar seguros que iban a estar con nosotros y que se quedaron. Y que van a llorar y van a sufrir y van a padecer. Ellos ya no pueden entrar. Ni usted puede sacar la mano para meterlos, porque hay brea por dentro que lo protege a usted y por fuera. Y no vaya a ser que queriendo o mortificándonos o hiriéndonos por los que no están afuera, vayamos también nosotros a ser dejados. ¿Me explico?
Y esto es importante. Velar cada uno por sí mismo, por su propia salvación. Con todo mi amor y con todas mis entrañas de misericordia y con toda mi bondad, benignidad, poder, fuerza, espíritu, enjundia, no puedo hacer yo salvo a nadie. El único que puede es Cristo Jesús. Puedo hacerlos dependientes a mí, pero si se vuelven dependientes de mí, no se van a ir con el Señor, porque yo no me los voy a poder llevar, ¿me explico? Pero sí puedo hablar, predicar, llevar el mensaje, cuidar, orar y velar por nuestra familia, creer en su palabra. Y Él hará, pero ya no yo. ¿Me explico? Yo simplemente soy un peregrino en esta tierra. Un peregrino que vino a conocer a Cristo Jesús y a experimentar la belleza y la hermosura de su salvación. Amén. Esto fue lo que pasó Noé en el arca. El otro ejemplo es Moisés. La palabra que menciona, que es la brea, ¿verdad? Que colocó la brea. Esta misma palabra, o su raíz de esta palabra es cafar. Y quiere decir específicamente poner betún, pero también significa expiar o condonar. ¿Qué significa esto? Perdonar, ¿verdad? Cubrir para que no se vea el mal, aplacar, calmar, ¿verdad? Y en el tiempo de Moisés, Dios también mostró la salvación para el pueblo. ¿Cómo? Estaba Moisés y Dios le mandó que hiciera un tabernáculo. El tabernáculo tenía 7 muebles. Y en el último mueble, ¿verdad? En el último mueble Él mandó hacer un asiento o una tapa. Lo curioso para este nombre es que su raíz viene de la misma palabra para brea. Fíjese, este mueble se llama propiciatorio. Éxodo 25, 17 al 19. Es importante que aprendamos esto y que veamos la relación tan bella y grande y magnífica que hay con esto. Éxodo 25, 17. Noé fue salvo porque creyó. Noé fue salvo porque obedeció. Noé creyó en la palabra de Dios y fue salva a su familia. Tremendo. Noé yo siempre me acuerdo de Noé y me acuerdo de Lot. Lot también salió de Sodoma y Gomorra. Ahí no fue todo el mundo, solamente fue un poblado. Y Noé salió de Sodoma y Gomorra porque Dios le advirtió, ¿verdad? Y cuando salió él, cayó fuego del cielo sobre este... ¿Mande? Lot. Ah, sí, Lot. ¿Qué dice? Noé. No, Lot salió, cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y Noé fue salvo. Pero ya siendo salva su esposa, ¿qué hizo? Volteó atrás. Y ya estaba prohibido, la obediencia era, no tienes por qué voltear atrás. Pero ella volteó, ya desobedeció y se convirtió en sal. ¿Dios cumplió su promesa en salvar a toda su familia? Sí. Pero su familia se perdió, en este caso su esposa. ¿Por qué? Por desobediente. ¿Me explico? Después llegó y no se metieron sus hijas con Noé, con este Lot. Sus hijas también tenían una mentalidad perversa y torcida. Tremendo, ¿no? En el caso de Noé, Cam hizo algo que no era correcto. Tanto que Noé se desagradó con él y lo maldijo. No lo podía maldecir a él porque ya era bendito, pero maldijo su descendencia, Canaán. Terrible, ¿no? Ellos traían maldad, pero aún así con todo, Dios cumplió su palabra al salvar a sus familias. Ya lo que la familia decida, bueno, eso es cosa de cada uno. ¿Amén? Ok, tenemos la cita, dice, y harás un propiciatorio. Estoy leyendo la versión 60. En la versión 9 dice, una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio.
Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y en este lugar, hasta ahí le dejamos. Y seguimos viendo, vemos que en ese lugar descendía la gloria de Dios. Y la gloria de Dios la cubrían dos querubines que tenían sus alas, ¿verdad? Cubriéndolo. Uno tapaba su desnudez y la otra tapaba, se unía con la otra ala para cubrir la gloria de Dios. Y estaba, pues, la tabla. Era un asiento, una tabla. Estaba cubierta con oro, etc. Pero esa tabla tenía algo en particular. El sacerdote, cuando ofrecía expiación por el pueblo, iba y traía dos cabras, ¿verdad? Una que iba soltada y otra que era sacrificada, y traía un becerro. Ofrecía sacrificio y ponía sangre en su dedo, entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre 4, 5, 6, 7 veces. Y la sangre del animal caía en esa tapa, en esta cubierta. Y después tomaba la sangre del becerro o de la cabra, no, primero el becerro, después la cabra, y la rociaba 7 veces. Está en Levítico 16, 14 al 16. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero usted apúntelo y léalo en casa. Todo el capítulo de 16 habla sobre la expiación del pueblo. ¿Qué quiere decir expiación? La palabra expiación significa sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa. Esto quiere decir que el castigo que merecía el pueblo por su pecado lo pagaba otra persona. En este caso eran los animalitos. ¿De acuerdo? Purificar una cosa profanada o limpiar algo. Los animalitos eran sacrificados pagando la culpa o el pecado que las personas necesitaban pagar. Y la sangre de esos animalitos era puesta sobre esta tapa o esta cubierta llamada propiciatorio o asiento de misericordia, que es el séptimo mueble que tiene el tabernáculo, donde la gloria de Dios descendía. Dios, en el tiempo de Noé, miró la tierra. ¿Y qué fue lo que vio la tierra? Maldad, corrupción, violencia, y trajo muerte. Dios, en el tiempo de Moisés, volteaba a ver a su pueblo, ¿y qué era lo que veía? La sangre de los animales. Y la sangre de los animales era una sombra de la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre cubría el pecado del pueblo. Él no veía el pecado del pueblo, de las personas. Él veía solamente la sangre de los animales. Es una tapa. ¿Qué cubría esta tapa? Cubría un arca, un baúl, una cajita. ¿Y qué había en esa cajita? Había 3 cosas. Vamos a leerlo porque esto sí es importante. Hebreos 9:4. Hebreos 9:4. Esta cajita, esta arca, este baúl, por así decirlo, escondía o estaba guardada en él 3 cosas. Dice la palabra de Dios, Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario de oro. Bueno, esa parte. Y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro, o una vasija de oro, que contenía el maná. ¿Cuánto contenía? Un gomer, que es una medida de maná. Y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Estas 3 cosas contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la ley. Pero no era la ley original, la que Dios escribió con su dedo. ¿De acuerdo? Está en Efesios. El gomer de maná, ¿qué representaba? ¿Por qué Dios le dio maná al pueblo? ¿Qué pasó cuando Dios le dio el maná al pueblo? El pueblo tentó a Dios. El pueblo reclamó al siervo y reclamó a Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto teníamos cazuelas de carne con cebollas y ajos y comida. Y aquí no tenemos nada.
Pero que ellos empezaron en vez de ver al Dios que los salvó y que hizo milagros y grandes prodigios, empezaron a ver su necesidad y empezaron a ver sus carencias. Y en vez de confiar en Dios, le reclamaron a Moisés. Y Dios mandó el maná. Y después de que tenían el maná, el pueblo se siguió quejando. ¿Hasta cuándo? Queremos carne. El maná era un alimento, wow, celestial. Y se quejaban. Querían carne. Y Dios les mandó codornices. Y tantas codornices que el pueblo, cuando Dios les mandó las codornices, ¿qué creen? Todos los murmuradores y quejumbrosos empezaron a ponerse contentos. Al fin, hasta que me entiendes. ¿Te tengo que hablar así para hacerte reaccionar? Cocínamelas, vieja. ¿O cómo que habrán hecho? Échamelas a la leña, quiero comer. Vaya, al fin, Dios, hasta que me haces justicia. Esa era su actitud de ellos. Y ellos creyeron que habían movido la mano de Dios. Lo que no sabían es que esa bendición de las codornices les era por condenación. Comieron, se atragantaron y se murieron. A veces Dios nos castiga dándonos. A veces Dios nos castiga dándonos. La queja, la murmuración, el pleito, el tentar a Dios, el tentar, y le ponían a Moisés. Pero Moisés era el líder que Dios había puesto y Moisés seguía las indicaciones de Dios. Ellos creían tener más razón que Moisés, más razón que Dios. Y lo único que les deparó era el juicio. Entonces, cuando Dios veía el maná y recordaba todo lo que había pasado, su ira se subía, ¿verdad? Se enojaba. Pero ¿saben una cosa? Dios no veía el maná porque el maná estaba cubierto con esta tapa de misericordia. Y por eso el pueblo era salvo. Otra cosa que estaba ahí era la vara de Aarón. Tengo las citas y todo, pero vámonos rápido. Se las dicto y ustedes la buscan. El maná está en Éxodo 16:33. Y del capítulo más o menos es bueno leerlo. La vara de Aarón es todo el capítulo de Números 17. ¿Verdad? Moisés fue dirigido para poner a Aarón como ¿qué? Como sacerdote. Y el pueblo se quejó. Uy, no, es que lo pone porque nepotismo. Ha de ser familiar, hermano, amigo. ¿Y quién es él para...? Y la gente se le levantó y se puso un pleito ahí, se empezaron a quejar, ¿verdad? Otra vez, queja y murmuración. Traigan una vara de cada pueblo, cada persona, y la vara que reverdezca, esa es del quien Dios quiere que esto suceda. Y la vara de Aarón no solamente reverdeció, sino que dio flor y dio almendras. ¿Cómo ves? En la noche. Y el pueblo otra vez se cayó y vio que era Dios con Moisés y Dios con Aarón. Pero eso le trajo muchos problemas. Entonces la vara de Moisés, de almendro, pues recordaba un momento difícil y tenso para el pueblo y para los líderes del pueblo. Pero Dios no se enojaba por eso, porque lo que veía Dios era la sangre del propiciatorio, la sangre de la cubierta de misericordia. Así como el arca fue con brea, esta tapa fue con sangre, y lo que veía era la sangre. Y al ver la sangre de esos animales, no hacía él mal, porque esa sangre había cargado el peso del pecado del pueblo. Y la última, la ley rota. Esa arca tenía la ley rota. Estaba Moisés hablando con Dios y viendo lo que se iba a hacer y experimentando las grandezas de Dios. El pueblo había visto la grandeza y la misericordia de Dios. Inclusive estaban temblando de miedo. ¿Y qué creen? Cuando Moisés empieza a regresar, ve al pueblo, ya se hizo un becerro de oro. Y con sonido estridente, ¿verdad? Dicen que como de rock pesado, estaban haciéndole fiesta al becerro y dicen, este es mi Dios. Idólatras.
Moisés se enojó tanto que agarró la ley y la rompió. Y dijo Dios, tú la rompiste, ahora tú la haces. Y la tuvo que hacer. Pero esa ley rota, algo tan bello que Dios había hecho para el pueblo, Él no tenía por qué romperla aunque estuviera enojado. Pero ¿qué fue lo que le ganó? La violencia y la ira. Por eso tenemos que cuidarnos de eso. Y eso fue un momento muy crucial para el pueblo, de maldad. De ahí se murieron muchos otros se separaron, etc. En todos hubo mortandad, o sea, en todos hubo matanza, hubo pleito, ¿verdad? No veían ni la ley, ni el maná, ni la vara, ni se recordaba eso, porque había una cubierta de sangre. Había una cubierta de sangre. En ese tiempo el pecado no se limpiaba, solamente se cubría, ¿verdad? Eso fue en el tiempo de Moisés. No pudieron ser salvos a menos de que usaran la sangre de los animales para cubrir sus pecados. Ser obedientes y cubrirse con la sangre de los animales y caminar con Dios. Obras y fe y creer. Y lo último y lo más importante, nuestro Señor Jesús. La cita de la ley rota, ¿verdad? La cita de la ley rota es Deuteronomio 9. Bueno, Deuteronomio es un resumen, pero aquí viene 9, 16 y 17. Más o menos va a encontrar otras porciones importantes. La sangre cubría el pecado del pueblo de Dios que tentó a su Creador. Ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la sangre más perfecta y sublime, no cubre nuestros pecados, sino que nos limpia de nuestros pecados, nos lava de nuestros pecados. Y esa es la sangre más hermosa y más grande. Él nos salva. Él nos salva. Dios buscó a Noé y Noé halló gracia. Dios buscó a Moisés, ¿verdad? Y le dio el tabernáculo y la cubierta de misericordia. Y el pueblo buscaba a Dios al ofrecer sacrificios. Pero vamos a ver en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es increíble, hermanos. Lo que leímos al principio, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar. ¿Vino a qué? A buscar. Una mosca cochina. La tosa. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús busca al pecador, ¿verdad que sí? Trayéndole dolor. El dolor de la convicción de su mal para salvarle. Mucha gente cree que el dolor que a veces padecemos es para destruirnos. Pero realmente el dolor que a veces padecemos es por nuestras malas decisiones. Si Dios lo permite, para buscarnos y para acercarnos a Él. Y esto es importante. Salmos 40:16. Un gran ejemplo de esto es José, una figura muy hermosa de nuestro Señor Jesucristo, que padeció y padeció bastante. Pero en todo ello, él no perdió los ojos de Cristo Jesús, de Dios Jehová. Y en toda situación, Dios lo levantó. Y cada vez lo levantaba más arriba, más arriba, más arriba. Fíjense, Salmos 40:16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salud, Jehová sea ensalzado. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aquí está hablando de un pueblo o de alguien que está buscando ¿a quién? A Dios. ¿Usted a qué vino en esta hora? A buscar a Dios. A buscar a Dios. ¿En la necesidad? ¿En el bienestar? ¿En la alegría? ¿En el cansancio? Venimos a buscar a Dios. ¿Y saben qué? Eso es algo hermoso. Gócense y alégrense todos los que te buscan.
Y diga siempre a los que aman tu salvación. ¿Usted ama la salvación de Dios? ¿Ama la salud de Dios? ¿Ama el bienestar de Dios? Gocémonos y alegrémonos. Tengamos gran gozo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. A ver, dígalo conmigo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Por qué? Porque te busco, Señor. Aunque afligido, aunque necesitado, Jehová pensará de mí. Mi ayuda y mi libertador. ¿Quién eres tú, Dios mío? No te tardes. Nosotros, fíjense, la búsqueda para salvación debe de ser mutua. Por un lado, la búsqueda es la búsqueda de Dios para nuestras vidas. Y por el otro lado, es nuestra búsqueda personal de nuestra salvación, de nuestra salud y de nuestro bienestar. Y esto es bien importante. Cuando nosotros empezamos a pasar situaciones difíciles, como el borreguito que se salta las trancas y empieza a ser acechado por el lobo y se empieza a sentir presionado y empieza a sentirse triste y empieza a sentirse desolado, ¿verdad? Sale el buen pastor a buscarlo y lo rescata. Y si el borreguito sigue en este mal hábito, llega el pastor y le rompe la patita, le quiebra la manita, le lastima. ¿Para qué? Para que él no se vaya. En Dios nos busca a través de un dolor, a través de una aflicción, a través de un mal, ¿verdad? ¿Cuántos no llegamos aquí a Cristo Jesús si no fue a través de una situación difícil? ¿Cuántos no andábamos perdidos, vagando y tristes? Muchos devorados y devastados por el enemigo. Y no fue hasta ese momento que creímos nosotros haber encontrado a Dios, cuando el que nos estaba buscando era Él. Y Él nos buscaba a través de estas situaciones para que volteáramos los ojos a Él. Muchas veces vienen los problemas y las dificultades, Josué, y las volteamos a ver a ellas. Y lo único que pasa es que más nos hundimos en los problemas. Pero si en las aflicciones, necesidades y dolencias lo buscamos a Él, Él nos está buscando. Y es el momento de la salvación. Para que quede más claro, vamos a la Biblia. Mateo 14, con esto vamos a terminar. Mateo 14, 22 al 33, porque ya casi son las 3 de la tarde. Fíjense. Vamos a leer una historia real que sucedió con nuestro Señor Jesús. 14, 22 al 33. Lo voy a ir leyendo y probablemente parafraseando algunas partes. Dice la palabra de Dios. Mateo 14, 22 al 33. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago. ¿Qué hizo Jesús? Mandó a sus discípulos que subieran a un barco y que se fueran a la otra parte del lago. ¿Ok? Entre tanto que él despedía a la gente, a la multitud, a la cual les había alimentado, etc. Y despedidas las gentes, Jesús subió al monte, apartado a orar. Y como le fue del día, estaba allí solo, y el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas. ¿Cómo estaba el barco? En medio de la mar, y estaba siendo atormentado. ¿Qué estaba haciendo? Atormentado. Ahí Jesús los estaba buscando, porque Él quería que ellos lo buscaran a Él. Y Él lo estaba buscando a través de esta tribulación que estaban viviendo, a través de estas aguas turbias, a través de estos problemas. Él los había mandado, pero Él quería que ellos lo buscaran. Él quería que ellos lo encontraran. Por eso Él los dejó ir primero, para separarse,
Y estando separados, él quería que sus discípulos lo buscaran. Y era la forma de buscarlos a ellos a través de unas olas embravecidas. ¿Seguimos? Espero que este mensaje nos llegue, hermanos, y lo podamos ver en su plenitud, que es hermosa. El barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, muy de madrugada, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. La cuarta vela nos habla acerca de la vela más difícil. Hay 3 velas, hay 4 velas, son en la noche, a partir de las 6 de la noche, ¿verdad? Pero esta última vela es cuando la noche está más oscura, cuando la noche está más difícil, cuando no hay ni rayito de luz y el cansancio nos está venciendo. En ese momento, en el momento más difícil, apareció Jesús. ¡Ey! En el momento más difícil, apareció Jesús. Hermano, en el momento más difícil, va a aparecer Jesús. Usted búsquelo. Él va a aparecer. Debe tener fe. Y debe de ser obediente. Búsquelo. No lo va a dejar. No lo va a desamparar. No se va a olvidar de usted. Él tiene memoria de usted. Pero Él está esperando que usted le busque. Y si aún usted no le buscara, en el momento más difícil, en la noche más oscura, el sol va a brillar. Salió Jesús. Y no salió de manera natural, salió de manera sobrenatural, andando sobre las aguas. Las aguas tormentosas, las aguas difíciles, las aguas duras. Jesús andaba sobre de ellas. Y los discípulos lo vieron. Jesús los estaba buscando. Jesús los estaba buscando a través de estas tormentas embravecidas. ¿Seguimos leyendo? Y los discípulos, estoy en el 26, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, confiad, hermano, confía en el Señor. Yo soy, no tengas miedo, confía. Entonces le respondió Pedro. Los demás tuvieron miedo y se turbaron y empezaron a idear cosas, pero Pedro sí creyó y vio a Jesús en este momento difícil y le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si en verdad eres tú, deja que yo vaya a ti sobre las aguas embravecidas de la tempestad, sobre esas luchas y sobre esas pruebas, sobre esa dificultad y sobre esa situación. ¿Y qué le dijo el Señor? Y Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, ¿usted se hubiera bajado del barco? Si Jesús dice ven, yo digo ahí voy. Si Jesús me dice salta, yo digo ¿qué tan alto, Señor? Y ya no ando en el aire. Si Jesús me dice habla, hablo. Obediencia. Si Jesús me dice no voltees atrás, no voltee atrás. Si Jesús le dice 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el 7º día lo guardarás, guardaré tu día, Señor. Si Jesús me dice perdona, perdono. Si Jesús me dice, yo tengo que obedecer. Ojo, cuando Él no me diga nada, ni para qué moverle. Pasamos por la casa y hay una prostituta. Y le digo a mi esposa: deberíamos hablarle de Cristo. Y me dice: si el Señor no te dice, no te metas en problemas. ¿Sabe qué? Es cierto. Es cierto, y por eso muchas veces hay problemas. Pero si el Señor dice, se le habla y su palabra penetra profundamente. Entre otras cosas, cuando el Señor manda, tenemos que obedecer. Y si mi mente manda por mi imaginación, mejor guarda silencio, cálmate. ¿De acuerdo? Ok, dice, seguimos leyendo. ¿Dónde vamos?
29. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí está el gran error de Pedro. Él bajó del barco viendo a Jesús y empezó a caminar, hermanos, sobre las aguas, haciendo posible lo imposible. ¿Saben por qué? Porque Dios no se mueve sobre la causa y el efecto. Dios se mueve sobre la causa y el efecto. Y para Dios todas las cosas son posibles. Y el creador del universo tiene todo poder para hacer sobrenatural acción para bendecirnos. Y Pedro, un humano como usted y como yo, empezó a caminar sobre las aguas. Y veía a Jesús, veía a su Salvador, veía a su Señor, como en medio de la tormenta él estaba tranquilo y en paz, y él empezó a caminar. Él dijo, mi Señor me está llamando. Si Él me llamó, Él me sostendrá. Si Él me llamó, Él me dará la habilidad, la capacidad. Necesito simplemente obedecer. Yo te creo. Puedes decir conmigo, yo creo, Jesús. Creo en tu palabra. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tu palabra, Señor. Y empezó a caminar. Pero de repente, en vez de ver a Jesús y creer en su palabra, volteó y vio la tormenta, y vio las aguas, y los animales que hay en las aguas, y vio el viento, y vio la oscuridad, y vio el problema. Y en ese momento tuvo miedo. Dejó de creer, dejó de ver a Jesús, y se comenzó a hundir. La desesperación de caerse al agua. Agua fría y enturbecida, así, movida. Yo sé que nos ha pasado. Mas él, viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando vino otra vez el problema y se volvió a hundir por su falta y por su falla, ¿hay quien falló? ¿Jesús? Falló Pedro. Tuvo miedo y fue incrédulo por ver más sus problemas que ver a Dios. Se empezó a hundir, pero aún hundiéndose, Jesús lo estaba llamando. Te empiezas a hundir, lo primero que tienes que hacer es voltear a ver a Jesús. Te estás hundiendo, lo primero que tienes que hacer es ser fiel con Jesús. Te estás cayendo, lo primero, reacciona. Busca a Jesús, aférrate más a Él. Sé fiel, cumple su casa. Dios nos pide cosas y nos da cosas. ¿Qué nos pide? Cree en mí. Congrégate, lee mi palabra, ora, diezma, ofrenda, perdona, ayuda. Sí, Señor. Te vuelvo a ver a ti. Me aferro otra vez a tu iglesia. Voy a buscarte. Te alabo. Ya no se subió Pedro del agua. Ahora la mano del Señor se extendió para levantar a Pedro. Pedro ya no pudo salir de ese bache. Y hay baches en los cuales el hombre ya no puede salir. Si no voltea los ojos a Dios, se hunde y se muere. Y por eso hay tantos apóstatas o tantos cristianos que se han perdido y han desviado su camino y han formado grupos y sectas y religiones y ateísmo y doctrinas y han sido de lo peor. Jesús los salvó. Jesús, sálvame, sálvame. A veces creemos que ya somos salvos, cierto, somos salvos del infierno y de la muerte, pero necesitamos que nos siga salvando el Señor. Cada día, cada momento, y muchas veces es de nosotros mismos. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabóle de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Hombre de poca fe, ¿por qué? Dudaste, ibas bien,
me veías a mí, me servías a mí, me pedías a mí. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Lo levantó, y no solamente lo levantó, sino lo invitó a caminar con él. Y una vez que entraron en el barco, la tormenta se paró. El agua se calmó y el sol salió. ¿Quién había permitido esta tormenta? El Señor. Porque Él los estaba buscando y quería que ellos lo buscaran. Y una vez que se encontraran, hubiera salvación. El Señor no se va a olvidar de usted, hermano. No se ha olvidado de usted. El Señor está ahí para usted. No se ha ido, pero aprendamos a verlo en todo tiempo. Jesús busca a sus discípulos para salvarlos. Y aunque te pida hacer cosas sobrenaturales, créele, no desvíes tu mirada. Pedro recuperó la visión y fue salvo. Otros como Judas, pudiendo haber dicho, Jesús, sálvame, fueron y se ahorcaron, porque desviaron su vista de Jesús. Amén. La salvación es por fe. Cree. La salvación es por obediencia. Obedécele. La salvación es un regalo de Dios. Amado Jesús, necesitamos, Señor Dios, tu salvación. Sálvanos, Señor amado. Señor, volvemos nuestros ojos a ti, Señor amado. Volvemos nuestro corazón a ti, Señor Dios. No queremos ser reprobados, Señor amado, en la prueba. Señor Dios, venimos a buscarte, Señor Dios. Venimos a buscarte. Y hermano, no se vaya de este lugar si usted no encuentra a Dios. Si usted no encuentra su presencia, su paz. Si usted no encuentra su mano del Creador que lo sostiene y lo levanta. Crea en Él, hermano. Crea en Él. Crea que Dios le ha de salvar y levantar. Yo no entiendo el problema, ni sé la situación, ni conozco lo que usted está pasando o las luchas que esté viviendo. Pero si ese es su caso, voltee sus ojos a Él y dígale, perdóname, Señor, por apartarme. Perdóname, Señor Dios, por alejarme. Pero Jesús, Jesucristo, sálvame, ayúdame. Mi familia, yo te necesito. Ayúdame, anda, rescátame, Señor Dios, te necesito. Aún estamos a tiempo y aún es posible. Ayúdanos, Jesús. Oh, Chayenda, te necesitamos, Padre. Y no, Señor Dios, no me quiero ir de este lugar sin antes haberte hallado, sin antes haberte encontrado, sin antes, Señor Dios, haber visto tu mano de salvación sobre mi vida, Señor Dios. Ayúdame, Señor. Yo sé que el problema parece imposible. Yo sé que a veces las luchas parecen, Señor Dios, grandísimas y sobrenaturales. Y me dan miedo, Señor. Pero una cosa confío, que de ti viene mi salvación, que de ti viene mi bienestar, que de ti viene, Señor Dios, toda dádiva, Señor, toda salvación, toda ayuda, porque me amas. Y de eso no tengo duda, en ti creo, Jesús. Ella, anda. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Jesús. Dígale, sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Usted no está viendo a Él, que no me permita, Señor, quitar mi vista de ti, de los problemas, de lo que está pasando. Ayúdame a entender, Señor, que tú estás por encima de todas las cosas. Que tú eres bueno, Señor. Sálvame, Padre bueno, sálvame. Sálvame. Sálvame, Señor. Sálvame, Jesús. Señor Dios, que este principio de la búsqueda y la salvación se ha hecho en mi corazón, Señor Dios. Para que la prueba no nos olvide, Señor. Que este principio de la búsqueda y la salvación se ha hecho en mi corazón, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Padre. Te lo ruego, Señor.